Queremos continuar con el ciclo de entrevistas del Topo, porque desde el principio que hemos arrancado este proyecto con mi querido amigo Eduardo, bueno, nadie lo conoce como Eduardo, como el Capi, ¿no? Voy a decir Eduardo, claro. ¿Quién es Eduardo? Van a decir. Claro. ¿Sos vos, Eduardo? El Capi. Cuando empezamos con el Capi, el ciclo del Topo, dijimos, bueno, tenemos la premisa de hacer un noticiero distinto y también de hacer grandes entrevistas, ¿no? Que vamos a ir echándolas una vez cada 2 semanas. Sí, sí. Hemos empezado con patada voladora con el vicepresidente Edman Lara. Con el capitán. Con el capitán. Ves, por muchos capitanes hay por todo lado. Buenísima salió esa entrevista. Nos falta entrevistar a Manfred Reyes Villa, ya tenemos todos los capitanes. Vos, Edman, Manfred. Bueno, hoy tenemos otra gran entrevista porque tenemos con nosotros y vamos a ir conociendo a los ministros del nuevo gabinete de Rodrigo Paz y Edman Lara. Tenemos que saber quiénes son los ministros, de dónde vienen, conocer un poco sus historias, qué es lo que están buscando, cuáles son sus motivaciones. Y en este caso tenemos a un ministro muy importante, como es importante la materia que le toca a él. Importante porque si hay un tema delicado, un tema muy golpeado en Bolivia, es el tema de la justicia. Alguno decía por ahí, me acuerdo de una entrevista hace un tiempo atrás, hace un par de años, terapia intensiva. La justicia está en terapia intensiva. Yo creo que la justicia sí está en terapia intensiva y cualquiera que ha pasado por juzgado sabe que es un verdadero dolor de cabeza. Y por eso, alta, larga y tremenda la tarea del ministro de Justicia de poder sanear un poco lo que vivimos todos los bolivianos. El ministro de Justicia se llama Freddy Vidovic y está con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. Querido Leo, muchísimas gracias. Para mí un honor estar contigo, Capi. Muchas gracias. He tenido el gusto de conocerlo personalmente recién hoy. Gracias. A Leo ya nos conocemos. hace poco tiempo y yo muy agradecido. Es un honor estar con ustedes, no solamente porque reconozco su trabajo periodístico, sino porque son ustedes unas grandes personas que la gente les tiene mucho cariño por cómo son y me siento muy cómodo y muy agradecido por estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, ministro. La verdad que un placer poder compartir aquí con ustedes un momento y conocerlo un poco más a fondo en este nuevo rol ya netamente político y de una transición maravillosa para Bolivia, ¿no? Con grandes desafíos. Grandes desafíos. Es un momento delicado. Es un momento delicado para Bolivia. Yo quiero empezar. Vamos a arrancar por el principio, no vamos a ser originales. Por el principio, para conocerlo al ministro Freddy Vidovic. Ministro, es de Camargo, ¿no es cierto? Sí, de Camargo. De Camargo. Sí, Chuquisaca. ¿Y cómo termina viniendo de Camargo a la ciudad? ¿Cómo fue su vida en Camargo? ¿A qué edad viene a vivir acá a Santa Cruz? Cuéntenos un poco. Bueno, yo de Camargo me voy a continuar mis estudios de colegio, en la época cuando los estudios escolares se dividían en básico, intermedio y medio. En ese entonces yo me voy a segundo intermedio, si mal no recuerdo, a la ciudad de Sucre. Así era, por si acaso, para nuestro tiempo que es así, ¿no? Ahora yo no lo entiendo. No, yo tampoco. Yo también. Y después era primero medio, segundo medio, tercero y cuarto medio. Y acababa. Ya acababa. Sí. Bueno, nosotros vivíamos en Camargo con mis abuelos, mi bisabuelo, mis padres. Y mi padre tenía una viña, una finca en Camargo. Entonces, en un momento dado, se da la oportunidad de que él estudie también. Él entra a la universidad, se va a estudiar Derecho a la ciudad de Sucre. Yo me quedo con mi mami y mis hermanos en Camargo. Y a los 2 años aproximadamente, cuando mi papá aún estaba en la universidad, que era un momento muy, muy difícil económicamente hablando, yo me voy con él a terminar mis estudios de colegio a Sucre y mi padre termina la universidad en Sucre. Después se va también mi madre con mis hermanos a Sucre y yo entro a la Universidad de San Francisco Javier ya a estudiar Derecho. Posteriormente de eso, trabajo en una oficina de abogados. Allá. Luego, en Sucre. En Sucre. En Sucre inicio también mis trabajos. Hago un trabajo dirigido, era una modalidad de titulación que creo que ya no existe, que consistía en egresar de la universidad y tenías opciones para elegir la forma de titularte. Una de ellas era el trabajo dirigido, que había unos sorteos en instituciones públicas. A mí me tocó la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, donde tú trabajabas como asistente de los abogados encargados de la institución y cada 3 meses rendíamos un examen. Finalizando el año, porque era un año el trabajo dirigido, dabas un examen final y te titulabas. Esa fue mi forma de titulación. Luego me voy a la ciudad de La Paz a trabajar.
Ah, viviste en La Paz. A La Paz, antes que en Santa Cruz. Antes que Santa Cruz. Y por un proceso que teníamos acá en Santa Cruz, que era un proceso muy, muy grande de un cliente que tenía varios procesos, es que deciden, ¿no?, mis jefes, que yo me quede acá en Santa Cruz a ver todos esos procesos, y es ahí donde me quedo en esta tierra, me enamoro locamente de esta tierra, de su gente, y bueno, digo, qué bendición también, ¿no? En cada lugar donde estuve ha sido una experiencia distinta. El lugar donde he estado, la ciudad donde he estado, siempre he sido bien recibido, siempre me he sentido muy querido, he amado los lugares donde he estado, y creo que nuestra patria se caracteriza por eso, por tener cada lugar, cada rinconcito que es increíblemente, te hace sentir querido y te hace quererlo también. Así que ya me quedé acá en Santa Cruz bastantes años, y bueno, ahora nuevamente en La Paz. ¡Qué belleza! En una etapa totalmente... ¿Imaginaba algún día, ministro, haber llegado a este punto de su vida? Sí, siempre lo he visualizado, siempre he trabajado en un principio, desde el ejercicio de la profesión, desde la docencia, y también desde la historia y el trabajo que plasmo en libros, porque yo escribo también. Siempre he tenido esta intención de pelear y luchar por este sistema, por mejorar nuestro sistema de justicia, ya que es un sentimiento por nuestra patria, creo que tenemos nosotros, luchar por ella, y eso significa, en el lugar donde uno se encuentre, hacer un gran trabajo para mejorarla. No, porque, a ver, tomar un trabajo como el que tiene usted, de ministro de Justicia, significa procrastinar los proyectos personales, significa postergarlos, indudablemente, ¿no? Por lo menos por los años que le toque ser ministro de Justicia. Entonces, eso es una decisión complicada para usted, complicada para su familia, complicada para su economía y para muchas otras cosas, ¿no? Porque no es lo mismo la actividad privada que la actividad pública, pero siempre tuvo esa vocación de hacer algo por el país. Sí, siempre. Desde las aulas como docente, desde los libros como escritor, desde los pasillos de cada palacio o tribunal de justicia, y bueno, ahora desde el Ministerio de Justicia, que es un lugar donde se puede trabajar bastante precisamente para generar un cambio, en este caso, en el cambio de nuestra justicia. Ya que no solamente yo he sido un litigante, docente o escritor, sino también he sido víctima del sistema, y como abogado también he podido percibir todas las deficiencias que tenemos en el sistema. Es así que hablo desde la experiencia viva, no solamente de comentarios o cosas similares. Entonces, siempre, si no precisamente el Ministerio de Justicia, siempre supe que tenía que estar en algún lugar donde pueda aportar para un cambio real. Así que, bueno, ahí estamos y vamos a trabajar por ello. Ministro, acaba de decir algo interesante. Ha sido víctima del sistema. ¿Cómo encuentra usted la justicia en el momento que ya entra en esta gestión? ¿Qué es lo que percibe y qué ve para cambiar? Creo que hemos tocado fondo. O sea, más veo que es imposible, así que ahora solamente toca subir. Tú lo has dicho, terapia intensiva, y es una lastimosa realidad en la que nos encontramos, pero el sistema, la corrupción y sobre todo la impunidad han calado tanto que nos encontramos no solamente en un momento de crisis. Creo que también es un momento histórico para todos nosotros. Me siento entusiasmado con esto porque sé que vamos a hacer historia, vamos a dejar huella, y el cambio que proponemos y el cambio que vamos a realizar va a ser histórico para los bolivianos. Es un gran momento, me siento muy feliz y muy entusiasmado por ello. Porque Rodrigo dijo el otro día, Rodrigo Paz, dijo, es una cloaca. ¿Usó la palabra cloaca? Sí. Usó la palabra cloaca. Dijo, esto es una cloaca, ¿no? Lo que están encontrando, después trascendieron imágenes de no sé qué ministerio en el que habían sacado los papeles, lo dejaron todo vacío el ministerio, no sé cuál era el ministerio. Que entregaban los folders vacíos. Economía, me dicen acá, el Ministerio de Economía con los folders vacíos. Encontraron plata, no sé dónde, en otro lado encontraron dinero. Sale el presidente Paz y dice, esto es una cloaca. ¿Estamos en una situación en la que realmente se manejó el país
como se maneja tu tiendita, ¿no es cierto? De forma desordenada. No, ni siquiera, porque más bien la tiendita se maneja de forma ordenada. Es una mala analogía la mía, ¿no? Se manejó mal y se manejó con mucha corrupción. Hoy la gente sabe que ir a juicio es sinónimo de tener que poner plata acá, allá, si no, no avanza el proceso, si no te hacen desaparecer la carpeta, que no sé qué. ¿Podemos soñar con una justicia en la que no sucedan estas cosas? Por supuesto que sí. Tienes mucha razón al decir cuando una persona tiene que acudir al órgano jurisdiccional en vez de sentirse cómodo o en vez de sentirse protegido. Yo creo que más bien es una de las grandes pesadillas que puede tener una persona. Por supuesto que se puede cambiar todo. El presidente Rodrigo Paz, al igual el vicepresidente Edman Lara, han hablado y han señalado una palabra clave, que es la meritocracia. Es muy importante volver a la meritocracia. Lamentablemente estos últimos años, ¿qué es lo que ha pasado? Las instituciones tan importantes que son las del gobierno han sido manejadas por personas que no están aptas para ciertos cargos, ¿no? Y no olvidemos que el primer acto de corrupción empieza cuando uno acepta un cargo o un trabajo para el cual no está preparado. Y lamentablemente todas las instituciones se encuentran o han estado así en la mayoría de los casos, en su gran mayoría. No podría decirte que todos han sido así, pero una gran mayoría, personas que no han estado o que no eran capaces para los cargos que han ocupado. Por lo tanto, el resultado no es otro que una crisis y un desastre absolutamente en cualquier institución. Así que ahora estamos trabajando en la meritocracia para que cada persona que realmente se haya ganado, haya luchado, haya trabajado, haya estudiado para ciertas funciones, ¿no?, especialistas, puedan asumir todos los cargos, y de esta forma creo que es la única en realidad para poder salir del fondo donde nos encontramos, empezar a escalar y empezar a crecer. Va a costar, no es de un día para el otro, pero ya estamos trabajando para ello. Ministro, me parece fantástico lo que dijo el presidente Rodrigo Paz del tema de la meritocracia y todo lo que viene. ¿Qué cambios esenciales en toda la estructura se van a poder percibir en los próximos meses, digamos, bajo su gestión? Lo que nosotros hemos estado trabajando, hay mucho daño que le han hecho con ciertas leyes o con ciertas actitudes, inclusive en el ministerio. Estamos trabajando y vamos a llamar, por ejemplo, estamos realizando una propuesta para la modificación de la ley del ejercicio de la abogacía, porque estamos proponiendo nosotros devolverle la institucionalidad y la autonomía a las instituciones. ¿Qué es lo que pasa? Que el Ministerio de Justicia ha creado un tribunal disciplinario para procesos disciplinarios a ciertos abogados, y creo que eso tiene que ser un tema exclusivo del Colegio de Abogados. Sin embargo, tampoco tiene que ser una idea simplemente de un ministro, ¿no? Que a mí me parezca significa, puede ser que otras personas u otros abogados no les parezca, o muy probablemente también pueda estar yo equivocado. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer? Vamos a convocar a los 9 colegios de abogados. Esta semana tenemos agendado eso, a los 9 colegios de abogados, para que los 9 departamentos puedan participar, brindar sus ideas, sus opiniones, pero no solamente eso, sino también a los abogados y a los representantes, a los litigantes, a los que estamos en los tribunales de justicia, porque somos nosotros los que conocemos las deficiencias, como todas aquellas cosas que también son muy buenas en el sistema, aunque la mayoría no lo sean, pero participar absolutamente todos en conjunto. ¿Y por qué no? También vamos a convocar a víctimas del sistema, porque también los ciudadanos, aún no sean abogados, tenemos que escuchar sus opiniones, y estoy seguro de que en conjunto vamos a lograr no solamente un consenso, sino tomar mejores decisiones, en este caso para el Colegio de Abogados, para los abogados, y eso resulta en un beneficio para la sociedad. Creo que esa es la forma de trabajar. Edman Lara pone las manos en el fuego por usted. Lo dijo en video. Aparte, el vicepresidente es un tipo transparente. Sí. Él dice lo que piensa, no anda con vuelta. Ha dicho en varias ocasiones, en vivo lo dijo, y lo dijo en un video que subió en su TikTok también, en Nueva Ciudad con Libertad. Dijo, es mi amigo, lo conozco y es un tipo probo el ministro de Justicia.
digamos, algunos dicen, es hombre de Edman Lara. Usted tiene una relación con Edman Lara, tiene una muy buena relación con Edman Lara y él confía en usted. ¿Por qué? ¿Por qué confía en usted? Bueno, tengo que contarles la historia desde cómo lo conozco al capitán Edman, hoy vicepresidente del Estado Plurinacional. Yo en el ejercicio de la profesión tenía un caso particular y él era investigador. Una época cuando él se encargaba, él era del equipo de investigadores asignados a los casos. Yo lo conozco y trabajo con él. Y puedo conocer a esta persona y prácticamente podría decir que muy poco, si no es el único, con el cual me ha tocado trabajar y era absolutamente distinto, ¿no? Para el tema de los trabajos nunca, siempre lo hizo desde la convicción de su trabajo. Otras personas con las cuales me tocó trabajar prácticamente hay que rogarles para que hagan algo o hay que motivarlos para que hagan algo. Dejémosla ahí. ¿No? Entonces el capitán siempre fue muy probo con eso, me ayudó muchísimo, investigó el caso, espectacular, cosa que hicimos una amistad, ¿no? Por el tema del trabajo, pero después fue un tiempo que ya no lo vi y cuando yo me encontraba viajando, estábamos volviendo de Camargo, viajamos con mi papá, siempre viajé mucho con mi papá y estábamos volviendo de Camargo acá a Santa Cruz y vemos en las noticias, ¿no? Yo veo en el teléfono y lo que estaba pasando el capitán Edman Lara. Cuando lo metieron en la casa. Cuando lo golpearon, cuando lo encerraron, etcétera. Y mi papá fue el primero que me dijo, ese hombre va a llegar grande. O sea, va a ser grande, va a llegar muy lejos, me dijo, ¿no? Y me dijo, personas como él necesitamos en el gobierno, porque ya todos cansados además, ¿no? Sí. De todo lo que vivíamos. Y al tener una persona que luche y pelee y denuncie hechos de corrupción a su propia institución, no es normal. Y no es fácil, ¿no? Común. Y no es fácil porque le ha costado procesos, le ha costado destitución, le ha costado prácticamente que lo dejen en la calle. Entonces yo llego a Santa Cruz y trato de buscarlo, pero había cambiado de número para ayudarlo. Y al día siguiente, si no me equivoco, me lo encuentro en el Palacio, ¿no? Nos saludamos, me ve él muy contento porque me comentó que sus abogados en ese entonces, que creo que en su gran mayoría algunos aprovechan ciertas situaciones solamente para tomarse una foto y después se olvidan del tema de la ayuda, me pide que le ayude con sus procesos y yo, por supuesto, encantado. ¿Por qué? Porque yo he pasado prácticamente algo similar que le pasó al vicepresidente. He sido víctima de tortura, he sido secuestrado, he sido víctima de procesos injustos, procesos armados. Entonces me sentí tan identificado que dije, o yo hubiese querido en aquel entonces tener a alguien que me ayude desinteresadamente, porque cuando uno está en ciertos problemas, más aún si no cuenta con un boliviano, es muy difícil encontrar a alguien que te dé una mano de forma real. Así que lo ayudé al capitán y nunca fue con una intención económica ni nada menos, sino que me sentí identificado con él y dije, este es el momento para que podamos hacer un cambio y luchemos contra este sistema, porque yo luché contra el sistema, yo fui víctima también. He leído en algunos comentarios malintencionados, por supuesto, que dicen, claro, ahora el Estado le tiene que pagar lo que el capitán le debe al abogado. Yo no lo veo de esta forma porque el capitán Edman Lara no confía en mí porque me deba algo, sino porque él sabe que yo he luchado con él y tenemos el mismo sentimiento de lucha frontal contra la corrupción, que ambos aborrecemos la impunidad y que siempre hemos estado trabajando sin haber recibido absolutamente un solo centavo, que no es un tema económico, es un tema de convicción, es un tema de principios, es un tema de valores y eso creo que viene desde casa, eso creo que viene desde la cuna y me siento identificado con el capitán y aquellas personas que crean que a mí se me está haciendo un pago están equivocados. El capitán a mí me propone, porque no es que impone. Yo lo conozco también al presidente, hemos trabajado en la campaña con el presidente, considero que es una gran persona, considero que tiene también el máximo interés realmente de marcar una historia, es un buen hombre, tiene buenas intenciones, está trabajando por ello y creo que también él ha confiado en mí para aquello, porque el vicepresidente no tiene el poder de poner no estarías en ese lugar si no confiara en vos, Rodrigo Paz. Así de simple. Por supuesto que sí. Entonces yo creo que la confianza viene de ambos
El presidente me ha visto trabajar, el presidente sabe la confianza que tiene el vicepresidente en mí y precisamente es como que él también confía de esa forma, porque por supuesto yo no lo conozco tanto tiempo él como el vicepresidente. Entonces estos principios, este trabajo que hemos hecho con el vicepresidente es que él hace que confíe en mí porque sabe que soy una persona incorruptible y muchas personas, mejor dicho, también lo saben y eso es lo que les molesta, ¿no? Porque si supiesen que yo soy una persona que se puede corromper o que va a jugar su juego o que voy a ingresar a ese grupo de poder, yo en este momento estaría con ellos, como están ellos, festejando, haciendo churrascos, etcétera. Pero no, yo estoy acá, yo estoy trabajando y eso es lo que les molesta y es esa la razón, pienso yo, por la cual me han atacado tanto sin fundamento, más aún cuando yo fui víctima en ese momento, porque solamente hay que estar en los zapatos de uno para saber lo que realmente pasa, lo que realmente se vive y las decisiones que uno puede tomar en ese momento cuando ve que su vida o su libertad están en peligro. Así que el vicepresidente conoce esa historia hace mucho tiempo, así que yo creo que esa es la razón por la cual él confía tanto en mí y yo también confío tanto en él. Ministro, sobre todo esto que usted vivió también, ahora yo le pregunto, ¿cuáles son los principales obstáculos que usted identifica en el sistema judicial boliviano que busca reformar ahora? Yo creo que es la falta de unidad. El Ministerio de Justicia, dentro de las competencias que tiene, precisamente es la de coadyuvar con los otros poderes, con los otros órganos. ¿En qué? En políticas de justicia, en políticas públicas de justicia que le permitan pues al ciudadano, al pueblo, a quien le debemos todo, a quien le debemos el trabajo, a quien le debemos lealtad, es al pueblo, porque es el pueblo el que nos ha puesto en este lugar para que trabajemos por el pueblo. Es por eso que a mí nunca me ha gustado la palabra autoridad, ¿no? Alguna vez yo me encontré, no sé, con algunos policías o con jueces o con fiscales y alguna vez tal vez ustedes han escuchado la frase respete a la autoridad, Sí. ¿no? Entonces yo creo que todo tiene que cambiar y tenemos que quitarnos ese chip porque no somos autoridades, somos servidores públicos, porque nosotros servimos al pueblo. En el momento en el que las personas y los funcionarios públicos se cambien ese chip y sepan que tienen que servir y que son servidores antes que autoridad, es donde vamos a empezar a tener un cambio positivo. Fantástico, Me gusta. fantástico eso que menciona, porque muy pocos en su rol ya lo dicen. Sí. ¿Entendés? Y de verdad que creo que hay que aterrizar ese tema del servidor público y entender que, al contrario de ser un privilegio, ser una autoridad, es un gran sacrificio. Es muy desafío. complicado, es un desafío terrible y es un acto de renunciación de objetivos personales. Y eso Correcto. debería ser así. Debería ser una renuncia de objetivos personales por una búsqueda del bien común. Al menos eso es lo que nosotros deseamos. Yo quiero tocar un tema que es un tema álgido, porque lo estuvimos leyendo en las redes sociales, porque es un tema con el que se lo está atacando cuando le hablan del caso Belaunde. Y que usted ha estado de alguna forma involucrado en el caso Belaunde. Queremos la versión justamente del ministro de Justicia, saber qué fue lo que pasó y de qué forma usted estuvo involucrado en el caso Belaunde. Bueno, el tema Belaunde ha sido uno de los casos que, bueno, ha generado mucho, no solamente controversia, sino serias consecuencias al Estado. Yo, en este proceso, muchas personas creen, y de lo que se me acusa es, inclusive mencionan la palabra cohecho. El señor Belaunde, cuando llega a Bolivia, busca una oficina, un grupo de abogados que lo puedan patrocinar, y hace un momento cuando yo les contaba la historia de que me vengo de La Paz a trabajar acá, yo trabajaba en la oficina del doctor Balda en la ciudad de La Paz, y cuando yo vengo acá a Santa Cruz, me quedo como abogado de él, ¿no? O sea, de esta oficina. Como representante de la oficina de Balda en Santa Cruz. Exactamente. Okay. Yo me quedo acá, entonces un día me llama y me dice, está llegando un cliente, nos vamos a reunir, y ahí lo conozco al señor Belaunde. Inclusive, a mí, en un momento de la reunión, me dicen que me salga de la reunión, ¿no? Para dejarlos más en privado. En realidad, ¿quién era su abogado? Era el doctor Jorge Balda. Al día siguiente, si no me equivoco, nos vamos a una conferencia de prensa en la cual yo salgo
Por supuesto, yo estoy en la foto ahí con el señor Belaúnde y con el doctor Balda porque yo trabajaba con él, ¿no? Eras parte de su estudio jurídico. Exacto. Y sale la foto, una entrevista y tenía la intención de solicitar refugio acá en Bolivia. Entonces la oficina y la institución donde se tramita el refugio es ante el CONARE, que se encuentra en la ciudad de La Paz, ¿no? Que es la Comisión Nacional de Refugiados. Ambos se van a La Paz y no vuelvo a ver nunca más al señor Belaúnde. Y yo me quedo acá trabajando, como siempre, con mis temas. Y bueno, ya supe que plantearon la solicitud ante el CONARE, que le dieron detención domiciliaria y que estaba él detenido en un domicilio en la ciudad de La Paz. Cuando al poco tiempo aparecen en mi casa, cuando se fugó en realidad, ¿no? Yo veo un día, estaba saliendo a trabajar y veo en las noticias en la mañana que estaba renunciando, si no me equivoco, uno de los ministros por la fuga, y fue un shock, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo se fugó? ¿Por qué? Porque el señor Belaúnde, una vez yo fui a La Paz por un trabajo, me acuerdo que era carnaval, estaba yendo a Oruro a carnaval, y en la ciudad de La Paz, el último día se presentó un recurso ante la CONARE. Entonces, el señor Belaúnde, que se encontraba ya detenido, yo tenía entendido que tenía custodios, policías. Entonces, escaparse de un domicilio donde estás detenido, donde tienes custodios, policías, es algo muy raro, ¿no? Tenía detención domiciliaria. Tenía detención domiciliaria. Sí. Peruano, entonces, ¿no? Sí, entonces veo esto en las noticias, cae un ministro y bueno, se empieza a armar y se siente un ambiente muy complicado en el país porque hay movimientos de policías, el tema de las fronteras, además por cómo se encontraba y cómo era visto el país ante una situación tan delicada, ¿no? Y en ese entonces vivíamos en un régimen muy complicado, ¿no? Prácticamente todo se hacía por orden, nunca se respetaba el debido proceso, las investigaciones y los derechos fundamentales a los del gobierno en ese entonces no les interesaba nada. Y en un momento de esos, al día siguiente, si no me equivoco, de que desaparece el señor Belaúnde, me llaman, ¿no? Y me dicen que salga con una mochila y que saque una chamarra. Voy al comando departamental y es ese día donde empieza prácticamente mi tortura, porque ingreso a conversar con el comandante, me hace unas preguntas, vi que el señor Moldi salió a decir que 2 veces me habían arrestado, pero no, es totalmente falso, puesto que los arrestos o las detenciones o las aprehensiones tienen que venir con órdenes, tienen que venir con citaciones, ¿no es cierto? Y si él dice que ha sido así, debería mostrar los documentos, mostrar las citaciones, dónde está el mandamiento de aprehensión, dónde está el mandamiento de libertad, o por qué me hubiesen dejado en libertad. Claro. Si es que 2 veces fui arrestado, ¿cómo me dejaron en libertad? Entonces, me hace una llamada en ese momento, si mal no recuerdo, estaba en su calidad de viceministro, pero el nombre no lo voy a olvidar, porque me dijo por teléfono, le habla Jorge Pérez, y directamente me amenaza. Cepillín, perdón. No recuerdo. Sí, el viceministro Pérez. Él. Después fue ministro. Y me amenaza. Y me dice de entrada que a mí se me va a enviar a Cantumarca. Ah, sí. Y yo sorprendido, ¿cuál es el motivo? Tenían la idea en un principio de que yo tenía conocimiento del paradero del señor Belaúnde. Yo le digo, no tengo idea. Porque además yo estoy en Santa Cruz, el señor Belaúnde se acaba de fugar de La Paz. ¿Qué relación podría tener yo con esta fuga? Vuelve y habla nuevamente con el comandante de la policía en ese entonces, cuelga el teléfono, hablan en códigos y me sacan del comando. Y afuera del comando, me acuerdo que era en la noche, habían como 4 o 5 movilidades y todas las movilidades eran vagonetas grandes. Estaban con policías encapuchados todos, ¿no? Con esos pasamontañas, armados, y todos tenían sus rifles apuntando hacia el piso. Y los veo y digo, yo voy a ir con ustedes, y me dicen, inclusive me acuerdo que eran épocas donde había la noticia del Chapo Guzmán. Yo les digo, se están equivocando, yo no soy el Chapo, les dije, ¿no? Para que me tengan así. Y para intimidarme aún más, me dice, deje su mochila en la parte de atrás del vehículo, en una vagoneta. Y cuando abren la movilidad para que yo ponga la mochila, tenían puro armas de grueso calibre, rifles. Y ahí me hacen poner mi mochila.
Me meten al centro de la movilidad, adelante lo veía, bueno, estaba el conductor, estaba otra persona armada, y a mi izquierda y a mi derecha tenía 2 personas armadas que apuntaban hacia el piso. Entonces, de esta forma empieza la tortura y así me tienen un par de días mientras hablaban en códigos, mientras hacían llamadas, mientras me amenazaban, etc. El segundo día, cuando vieron que yo, según ellos, yo no hablaba, ¿no? Pero no es que no hablaba, es que yo no sabía realmente dónde se encontraba este señor. Me llevan a un lugar y además me llevaban vendado, ¿no? Durante todo el tiempo que andábamos por toda la ciudad, yo estaba vendado. Me quitaban la venda para mostrarme dónde estábamos en determinados momentos y me volvían a vendar. Después de ello me llevan a un lugar y bueno, se encontraban muy preocupados porque los llamaban y los presionaban, ¿no? El ministro, viceministro, les decían, ¿a qué hora va a cantar este tipo? Presionenlo más. Y me llevan a un lugar donde me dicen que era un centro de operaciones de la FELCN. Y me dice, ¿ves esas mujeres? Y eran unas señoras que tenían unas bolsas con unos ladrillos. Y me dicen, esos ladrillos son droga. Y eso en este momento están allanando tu departamento. Como yo no tenía comunicación, antes de un detalle que me olvidé, cuando estábamos saliendo, antes de que me suban a las movilidades, me dice, llama a tus padres, dile que vas a estar bien y que no... Te sacaron el celular. Ajá. Entonces, llama a tus padres, dile que vas a estar bien y que no hagan ninguna denuncia. Que no muevan nada, ¿no? Porque obviamente mis padres, yo 2 o 3 días desaparecido, por supuesto que se iban a preguntar qué estaba pasando. Entonces le llamo a mi madre, le digo, mamá, todo va a estar bien, quédense tranquilos, esto se va a aclarar, no tengo yo nada que ver, así que todo va a estar bien. Estaba muy preocupada mi madre por esto y lo que más me dolía era eso, ¿no? O sea, porque a uno no le duele lo que hacen con uno le duele lo que hacen con la familia y lo que la familia sufre. Entonces me quitaron el teléfono y no supe más. Y ese día que me llevaron ahí a la FELCN, o bueno, unas instalaciones según lo que ellos me decían, porque me quitaron la venda y yo vi como un galpón y me dice, en este momento están allanando tu departamento. Yo no sabía si era cierto o no. Y me dice, y esos ladrillos de droga están sacando de tu departamento. Te vas a ir 25 años de cárcel si es que tú no dices dónde está este tipo. Yo les digo, pero pueden sacar los ladrillos que quieran y todo lo que quieran. No sé dónde está el tipo. Y después ya fueron mucho más allá, donde definitivamente casi me quiebran. Es cuando amenazan ya más tarde con que iban a allanar también los del domicilio de mis padres y que también iban a sacar de ahí. Entonces, o sea, que iban a plantar falsas evidencias. Exacto. Entonces eso fue ya terrible para mí porque, o sea, dentro de mí dije, puta, esto no se puede hacer a una persona, pero absolutamente bajo ninguna situación. Es una violación de derechos humanos, una violación de derechos fundamentales, pero del nivel más reprochable que puede haber. Porque a uno le pueden hacer todo, uno lo pueden presionar, uno lo pueden torturar, uno lo pueden golpear, o pueden encarcelar, pero meterse ya con tus padres y con tus hermanos menores es muy jodido. Me imagino que ese tema lo recordás y te pone mal porque pensás en tu papá y tu mamá y la van a haber pasado muy mal, ¿no? Entonces así fue. Muy fuerte, no, muy fuerte. Después de ello, lo que para mí fue... Perdón. Lo que yo sentí que iba a ser un alivio, hablan por teléfono y le dicen, tráiganlo en helicóptero. No sé dónde tenían la intención de llevarme, pero gracias a... Yo dije, es algo bueno porque nos enteramos que lo habían detenido, habían encontrado a Belaúnde en una frontera. Así que yo dije, bueno, esto acabó. ¿No? Y les digo... A todo esto, perdón, ¿llevabas 48 horas o 72 horas? ¿Cuántas horas ya eran 48 horas, gracias. 48 ya eran horas 48 horas, este era prácticamente el tercer día. Entonces yo dije, bueno, van a soltarme. Me van a dejar libre. Y yo les dije, suéltenme, yo no voy a comentar nada de esto. Nunca hubo una notificación, nunca hubo una citación, nunca hubo un mandamiento de aprehensión. No había un solo documento que ellos los involucre.
¿no? Entonces era lo mejor soltarme y acá no pasó nada. Pero no, reciben la llamada del ministro y les dice tráiganlo a La Paz. Y me traen, o sea, y me llevan, mejor dicho, a La Paz en la misma movilidad. Y antes de eso también recuerdo otro episodio que fue muy complicado porque en la carretera me sacaron, hacía mucho frío, recuerdo, y era un lugar obviamente que no tenía idea dónde estaba, y me bajan todos armados y me ponen en un círculo y alumbran con una linterna y me dicen párate al centro. Y todos armados con sus rifles así y encapuchados. Nunca, solamente a uno de ellos le vi la cara, porque después nunca les vi la cara a ninguno. Cambiaban de movilidades, subían, entraban, no sabía si eran los mismos los que estaban a mi lado o no. Hablaban todos en código y me rodean todos armados y alumbrando ahí con la linterna. Y por un momento dije, bueno, aquí definitivamente no van a encontrar ni siquiera mi cuerpo. Hasta acá llegué. Fue muy complicado, exacto. Yo dije, hasta aquí llegué. Nuevamente esperaron unos minutos, me subieron otra vez al vehículo. Recuerdo que yo les pedí, sentí que estaban ahí con coca, estaban boleando. Yo solamente necesitaba algo para mantenerme, porque bueno, obviamente todo ese tiempo no consumí ningún alimento ni nada. Ni te cambiaste la ropa ni nada. No, para nada. Es más, la mochila que me dijeron que ponga una chamarra donde me hicieron poner encima las armas, ya no la volví a ver. Así que inclusive me fui con polera, llegamos al Alto, ahí amaneció y de ahí me llevaron a la policía, a la FELCE en la ciudad de La Paz. Después de eso no me permitieron tener un abogado. Tenía ahí unos amigos que eran muy, muy buenos abogados en La Paz. Quería que ellos me defiendan, pero me dijeron, no, si tú te vas a poner en esa actitud de abogados y cosas así, vas a estar jodido. Esa fue la palabra que me dijeron, ¿no? Y nuevamente me amenazaron con más cárcel, ¿no? Que dónde lo llevamos. Y el tema es que ellos conversaban. O sea, hacían que yo escuche los planes que tenían. Y me decían, este va a cantar, tenemos que mandarlo a Cantumarca porque va a contar lo que ha pasado. Porque se dieron cuenta que habían cometido no solamente un error, sino que habían torturado y habían secuestrado a una persona que no tenía la más mínima participación en la fuga de este señor, ni siquiera en el proceso de este señor. Así que en ese momento me suben a la oficina de un juez. Estaban, la verdad en ese momento estaba tengo borrosas hasta las imágenes porque ya me encontraba muy, muy cansado, muy debilitado, y me dicen hay que firmar estos papeles para que tú salgas. Me hicieron firmar hojas en blanco. ¿Por qué? Porque en un determinado momento, si es que esto salía a la luz, ellos tenían las hojas blancas firmadas para poder incluir ahí cualquier declaración o incluir ahí tal vez un acta para aparentemente tener un justificativo como si hubiese sido debidamente procesado. Nunca fui procesado, nunca estuve en ese caso. Firmé, por supuesto, porque en ese momento no era solamente un tema de mi libertad ni de mi vida, sino que habían amenazado a mi familia. Entonces, si esa era la salida, yo hubiese firmado 100 hojas más si es que me lo pedían. Así que me bajan nuevamente otras celdas y cuando me estaban por liberar, aparece corriendo una fiscal y dice, esperen. Y me dice, tiene que firmar 2 hojas más. 2 hojas más me hacen firmar y me amenazan, me dicen, si tú cuentas algo a la prensa, estás prohibido, me dijeron, si tú cuentas algo a la prensa, si tú cuentas esto a algún amigo y esto se hace público, tenemos hojas firmadas y tenemos la forma de detenerte y esta vez no te vamos a soltar. Así que volví a firmar esas hojas y me sacaron, recuerdo, por la parte de atrás de la policía, así un frío terrible. Prácticamente me botaron porque había prensa, se habían enterado que yo estaba ahí. Escuché en uno de esos momentos en las noticias que el ministro habló de que yo estaba supuestamente aprehendido. Hasta el día de hoy me gustaría ver la orden de aprehensión. ¿No viste nunca la orden de aprehensión? Jamás. Entonces prácticamente me botaron ahí atrás y bueno, tuve que ver la forma de volver. Logré hablar con un amigo, recuerdo que me prestó dinero para poder comprar un pasaje. Me llevó él
al aeropuerto, y en el aeropuerto, cuando estaba a punto de abordar, volvieron a aparecer los policías que estaban acá en la ciudad de La Paz. Porque Increíble. ellos, los recuerdo, ellos no estaban encapuchados. Los vuelvo a ver y tuve una sensación como que, Dios mío, estaba tan cerca de tomar el avión para desaparecer de acá y otra vez me van a detener. Fue una forma, pienso yo, de recordarme de que están detrás de mí y de que Increíble. podían detenerme en cualquier momento. Así que recuerdo que, o sea, pasaron por mi lado y no me dijeron nada, solamente me miraron, así como diciendo, por si acaso, te estamos siguiendo, sabemos dónde estás y en cualquier momento te volvemos a detener. Intimidación pura, ¿no? Totalmente. Entré al baño, lo primero que hice, a lavarme las manos, a mojarme, porque... Sí, 2 días. Y además la tensión y todo, imagino. ¿no? Y bueno, logré tomar el vuelo y llegué a Santa Cruz y bueno, empezar de nuevo. Ya no sé ni qué habrá pasado con ese proceso, no tengo idea en qué habrá terminado. Nunca me llamaron ni como testigo, nunca me llamaron absolutamente para nada más, no volví a tener absoluta participación. Y ahora, cuando asumo ya como ministro de Justicia, creo yo un cargo para el cual estoy no solamente capacitado, sino por el cual he trabajado tanto durante estos años, estudios, maestrías, libros, clases, litigando. Como hace un momento les decía, conozco en carne viva estas necesidades, conozco y tengo también las propuestas y las posibles soluciones. El primer día antes de que asuma como ministro, antes de que ingrese a la oficina, empiezo a recibir estos golpes bajos y estos misiles, haciéndome ver como si yo fuese una persona que en ese entonces no solamente participó en una fuga, sino que hubiese participado en hechos de cohecho. Jamás vi yo un solo dólar, es más, perdí lo poco que tenía en aquel entonces. Entonces, Aparte pero que no bueno, eras dueño de ese estudio jurídico, ¿no? Para Ese estudio de Balda. pero bueno, los golpes bajos se los dan a los grandes, así que Me me siento fortalecido y voy a estar firme hasta que Dios así lo permita. Ministro, ¿y cómo lo marcó esto? Porque hubo una intimidación psicológica en todo, ¿no? O sea, te hace replantear muchas cosas en la vida. ¿Cómo lo marca esto en su carrera profesional, en su vida personal también? Porque no fue algo simple, ¿no? Me marcó tanto que hoy estoy acá. Precisamente por lo que hicieron conmigo, dije, si yo no participo, yo no lucho desde donde estoy, desde los pasillos de los tribunales, desde las aulas de las universidades, desde las letras que plasmo en libros y ahora desde el ministerio, creo que esta experiencia me ha servido precisamente para luchar absolutamente siempre por los derechos fundamentales de las personas, por el sistema. Precisamente por eso también al actual vicepresidente, cuando a mí me pide que lo ayude, yo lo ayudo desinteresadamente, porque él había vivido o estaba viviendo lo que yo ya viví mucho antes. Así que nuestro compromiso nace desde la experiencia de la injusticia para pelear por un sistema más justo, más imparcial, más respetuoso por las personas. ¿Y qué le diría, mirando la cámara, ministro, a todos los que nos están viendo, ya para concluir la entrevista, que han sufrido alguna forma de injusticia al tener que presentar una demanda o al haber sido demandados, al tener que entrar en esta terrible rosca que es los pasillos judiciales, que son estas dilaciones, estas demoras eternas, esta pérdida de documentos de repente, audiencias postergadas infinitamente? ¿Qué le diría a todas esas personas que han sufrido injusticia? Que tengan fe, que crean en nosotros, el presidente, el vicepresidente, y desde mi posición como ministro, tenemos el compromiso inquebrantable, no solamente de luchar contra la corrupción, sino de cambiar este sistema, trabajar y coadyuvar con los otros órganos del Estado, el órgano judicial, el Ministerio Público, el órgano legislativo, en políticas públicas que permitan a los bolivianos recuperar un Estado constitucional y democrático de derecho,
en el cual vivir en Bolivia, nuevamente volvamos a sentir que es vivir en un país de ley, en un país de independencia judicial, en un país que tenga seguridad jurídica y que se pueda invertir en este país, porque la seguridad jurídica o la crisis económica y social no es un tema aislado de la crisis judicial. Cuando no tenemos seguridad jurídica, no hay inversión, por lo tanto, ambos van de la mano. Y que estamos trabajando para que todo mejore, que tengan fe, vamos a trabajar, vamos a poner el pecho como siempre, vamos a poner nuestros mejores conocimientos, intenciones, principios y valores para tener un país más justo, un país más igualitario, un país más respetuoso, donde todos podamos vivir mejor y sentirnos protegidos y sentir y saber que vivimos en un país con seguridad jurídica. Muy bien, me encantó. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Por su tiempo. Gracias. Y ojalá que Dios guíe tus pasos, viejo. Que Dios guíe tus pasos y te dé sabiduría, fuerza, ¿no? Porque se necesita mucha fuerza. Hay mucha cosa mala. Temple, ¿no? Hay que tener mucho temple, hay que tener mucha fuerza. Esto no es simple. No es simple. Y ojalá que Dios guíe tus pasos y encuentres esa fuerza que necesita Freddy. Ministro, gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo les agradezco mucho por la oportunidad, por su tiempo. Repito, me siento honrado de estar aquí con ustedes. Me siento honrado también por hoy ser un servidor público, porque creo que el servicio a la patria es el más alto honor que puede tener un ciudadano. Me siento honrado por eso, me siento honrado por estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho. No dejen de hacer el gran trabajo que hacen. Gracias. Necesitamos mucho más. Y bueno, vamos a trabajar juntos por un mejor país. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, ministro de Justicia, estuvo acá en el Topo con nosotros. Buenísimo. Tremendo. Buenísimo. Me encantó. Buenísimo. Tuvimos de todo. Buenísimo. Gracias, ministro, por contarnos su terrible experiencia, ¿no? De verdad terrible, porque solo quien lo vive sabe lo que pasó, ¿no? Como fue su caso. Terrible. Gracias. Estuvieron con el Topo. Acá estamos con el Capi y pronto tendremos más entrevistas y por supuesto todos los días se puede informar con nosotros. Chau.